6 de junio de 1944. Las fuerzas aliadas se preparan para su misión más ambiciosa en lo que va de la Segunda Guerra Mundial. El desembarco sobre la costa de Normandía, que daría lugar a la liberación de Europa. Su único obstáculo eran decenas de miles de tropas alemanas dispuestas a defender las playas hasta la muerte. Uno de estos soldados era el cabo Heinrich Cívalo. Emplazado en una ametralladora, tenía una perfecta visión de toda la costa y de cualquiera que se animara a poner los pies sobre la tierra. A pesar de las dudas que podía albergar sobre el curso que la guerra estaba tomando, estaba preparado para cumplir sus órdenes. Aún no lo sabía, pero sus acciones ese día le darían un nuevo nombre. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo sobre Heinrich Cívalo, quien pasaría a la historia con el brutal apodo de La Bestia de Omaha. Bin nicht schuld daran, dass ich da so viele Leute totgeschossen habe. Ich habe nur das getan, was ich sollte. Und ich hatte keine Möglichkeit, das zu umgehen. Konnte nicht. Hatte keine Wahl. Heinrich Cívalo nació el 23 de junio de 1923 en las cercanías de la ciudad de Celle, en el norte de Alemania. Hijo de granjeros, su infancia transcurrió sin muchos sobresaltos. Pero todo cambió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, al haber cumplido los 18 años, fue llamado a servir en el ejército nazi, el cual ya se encontraba completamente envuelto en el brutal conflicto. Cívalo no fue entrenado para situarse en la primera línea de combate. En cambio, se le asignó el rol de mensajero, el cual cumplió cuando fue enviado a luchar contra la Unión Soviética en 1942. También se lo utilizó como conductor de trineos, los cuales se usaban para llevar equipamiento y recursos a los soldados por las tierras nevadas de la estepa rusa. Si bien no se cuenta con mucha información sobre su desempeño en esta etapa de la guerra, sí se sabe que en 1943, debido a comentarios desfavorables sobre el curso que estaba tomando la guerra para Alemania, fue enviado a un batallón de castigo. Estas unidades eran asignadas con algunas de las tareas más peligrosas de todas las Fuerzas Armadas, y para muchos resultaban una sentencia de muerte. También se obligaba a sus miembros a realizar duros trabajos forzados. Fue gracias a esto último que la salud de Cívalo mermó y debió ser transferido a un hospital para su recuperación. Cuando los médicos le permitieron volver al frente 6 meses después, el germano se encontró con una situación muy diferente. Alemania y el resto de las fuerzas del eje estaban siendo vapuleadas severamente por sus enemigos. La Unión Soviética había conseguido revertir su preocupante situación y ahora estaba expulsando lentamente a los nazis de su territorio, dejando a su paso cientos de miles de muertos. Los aliados occidentales, por su parte, lograron derrotar al Reich en África y ocupar Italia, dejando a Adolf Hitler sin su principal aliado. Aún peor, el alto mando alemán sabía que el próximo objetivo de sus rivales era la liberación de Francia, la cual empezaría con una invasión por la costa de Normandía. Ich habe den Krieg nicht gewollt. Ich wollte nicht unbedingt in die Normandie. Ich wollte nicht in den MG Schützen machen. Estos factores llevaron a que a fines de 1943, Cívalo sea redirigido a Europa Occidental para sumarse a las preparaciones dispuestas a expulsar a los aliados cuando estos atacasen. Específicamente, el soldado fue asignado a un sector de la costa de 8 kilómetros, cuyo nombre pasaría a la historia: la playa de Omaha. Para abril de 1944, la construcción de las defensas en Normandía era la principal prioridad de Hitler,
ya que sabían que el asalto aliado llegaría en unos pocos meses. El plan alemán era simple. Los invasores debían ser contenidos sobre la costa el tiempo suficiente para que las tropas de reserva germanas pudieran llegar al lugar y acabar con el enemigo. Las arenas habían sido minadas y llenadas de obstáculos de acero para dificultar el paso de soldados y tanques. Además, en los riscos cercanos a la playa se habían construido decenas de búnkeres y nidos de ametralladora, desde donde se acribillaría sin piedad a los estadounidenses. Estos emplazamientos tenían visión plena de la costa y al mismo tiempo serían totalmente inmunes al fuego de los fusiles enemigos. Solo podrían ser eliminados si se los superara y atacara por el costado o si un tanque o un barco disparara directamente sobre ellos. Heinrich Sivalo había sido asignado a uno de estos sistemas defensivos denominado el Nido de Resistencia 62, el emplazamiento más grande de toda Omaha. Estaba ubicado a 25 metros de altura y a 150 metros de la orilla a bajamar. 30 hombres estaban repartidos entre los diferentes fortines, búnkeres y casamatas de este puesto, el cual contaba con un pesado armamento. 2 cañones de 75 milímetros, un arma antitanque, 2 morteros y 2 ametralladoras MG-42 capaces de disparar 1.200 balas por minuto. Sivalo se encontraba en su cuartel cuando en la madrugada del 6 de junio recibió la noticia de sus superiores. Buques estadounidenses y británicos habían sido avistados en el Canal de la Mancha. La invasión era inminente. El día D había llegado. Fue llevado de inmediato al Nido de Resistencia 62 junto con sus camaradas, desde donde pudo ver cómo la imponente flota aliada se acercaba a liberar Francia. Hacia las 6 de la mañana, las primeras lanchas de desembarco aparecieron frente a su campo de visión, dirigiéndose hacia el sector que se les había ordenado defender. A pesar de las decenas de miles de soldados estadounidenses a punto de descender de los botes, se le indicó a los alemanes no abrir fuego hasta que los hombres tuvieran el agua por las rodillas. Así no podrían correr para evitar las balas. Cuando el primer vehículo bajó su compuerta y permitió a los aliados salir, Sivalo y el resto de los camaradas arrojaron el infierno sobre ellos. Ich habe ja gesehen, wie da einmal reingehalten hat und dort ist ein MG gewesen, wo die Ladeklappen runterfielen und da waren schätzungsweise 45 bis 50 Mann drin und da reingehalten und da springt Wasser rein und der drehte dann wieder ab, der gute Kasten da und der nächste kam da an, da wollten die nicht raus. Sivalo había sido asignado a una de las ametralladoras MG-42. Con esta máquina de matar en sus manos, abrió fuego salvajemente sobre los soldados aliados. Estos caían de a montones, mientras intentaban salir del agua para poder resguardarse de los daños. Sin embargo, muchos no lo lograron, siendo alcanzados por las balas o ahogados por el peso de su propio equipamiento. Incluso para los que llegaban a tierra firme, la situación era igual de terrible. Los alemanes disparaban sin cesar desde los búnkeres y casamatas en los peñascos, matando a cualquiera que asomara su cabeza. Los estadounidenses debieron utilizar los obstáculos para tanques y hasta los cuerpos de sus compañeros caídos como cobertura a medida que avanzaban por la playa. Así no pasó mucho tiempo hasta que Omaha se tiñó de rojo. Sivalo continuaba disparando sin siquiera pensar en detenerse. Pero mientras los aliados conseguían adentrarse, él y sus camaradas comenzaron a correr peligro. A través de ataques con granadas, los estadounidenses lograron herir a varios de los hombres en el Nido de Resistencia 62 e incluso destruir una de las ametralladoras. Otro de los alemanes, al ver que no estaban siendo capaces de rechazar a los liberadores, desertaron de sus puestos pese a las amenazas de sus oficiales superiores.
Inmune a esto, Cívalo siguió en su lugar. Cuando la MG-42 se recalentaba demasiado, agarraba su carabina y continuaba disparando. Según su propio testimonio, fue en una de estas ocasiones que cayó en la cuenta de la cantidad de personas que estaba matando cuando le dio a un joven soldado en la cabeza y vio cómo se desplomaba sin vida. Un jeune soldat américain était presque parvenu à se mettre à l'abri. C'est à ce moment-là qu'avec mon fusil, je lui ai tiré dessus. Je l'ai probablement atteint à la tête. Son casque a roulé dans le sable et il est tombé lourdement en avant. Cette image-là, pendant des semaines et même des mois, je n'ai pu m'en défaire. Chaque fois que je fermais les yeux, je le revoyais tomber. C'était une vision horrible. Pero a pesar del horror que sintió en ese momento, se mantuvo en su lugar. La carabina de Cívalo también terminó por recalentarse y debió ser reemplazada por otra. Así pasaron las horas, con el alemán cambiando entre ametralladora y fusil, siempre disparando y matando a los aliados que bajaban de los barcos. El sector playero defendido por el Nido de Resistencia 62 se llenó de cadáveres, la mayoría asesinados por este único hombre. En otras zonas de Normandía, sin embargo, la situación no iba como los germanos esperaban. Los estadounidenses, británicos y canadienses habían logrado conquistar gran parte de la costa y los nazis estaban comenzando a correr con desventaja. Por si fuera poco, algunas divisiones aliadas habían conseguido adentrarse en Francia sin ser avistadas y sabotear los intentos de las reservas de acercarse a las orillas. Los alemanes que aún continuaban defendiendo la playa no contarían con refuerzos en el corto plazo. Estaban completamente solos. Mientras ese sangriento 6 de junio continuó, los germanos del Nido de Resistencia 62 fueron muriendo, siendo heridos o desertando de su puesto. Para las 15 horas, solo 3 hombres seguían en sus lugares. Entre ellos estaba Heinrich Cívalo, quien había disparado su arma por casi 9 horas seguidas. Se estima que había utilizado aproximadamente 12.000 balas de su MG-42, la cual ya se encontraba sin municiones, y alrededor de 400 con su carabina. Pero su oficial superior, que se hallaba con él, vio que los estadounidenses ya estaban en sus flancos y que pronto serían completamente rodeados, por lo que ordenó la retirada. Mientras las balas volaban sobre él, Cívalo se retiró tierra adentro hacia el sector aún en posesión de los nazis. Sus 2 compañeros fueron menos afortunados que él. Durchgekommen durch diese Granatrichter und in Deckung. Und ich habe dann gewartet und gewartet, er wollte nachkommen. Aber er hat es nicht geschafft. A pesar de que el germano fue alcanzado por un disparo en la cadera, logró llegar a un puesto alemán. Luego de recibir atención médica, él y otros heridos leves fueron encargados de llevar un pequeño grupo de prisioneros aliados a la retaguardia. Pero en el trayecto fueron interceptados por soldados estadounidenses. Superado ampliamente en número y harto del combate, Cívalo se rindió. Fue una suerte para él que no lo atraparan en su puesto de la costa, ya que era muy probable que los enemigos fuesen impiadosos con el responsable de tantas muertes en su bando. Solo 2 hombres del Nido de Resistencia 62 sobrevivieron. Al otro lado, más de 2.400 aliados cayeron abatidos en la playa de Omaha. Se estima que al menos 1.000 de estas muertes fueron debido a Heinrich Cívalo, aunque algunos ofrecen la menos creíble cifra de 2.000. El alemán, ahora convertido en prisionero de guerra, fue llevado a Boston para su cautiverio. Allí se le encargó trabajar en una granja donde debía recoger papas y algodón.
En ningún momento habló ni con sus captores ni con sus camaradas de su rol en la invasión de Normandía, ya que temía las posibles represalias que podían llevarse a cabo. En 1946, con la guerra terminada y Alemania estando del lado de los perdedores, fue trasladado al Reino Unido, donde realizó trabajos forzados al construir carreteras. Finalmente, en 1947 fue repatriado a su país de origen, sin que nadie supiera de sus acciones ese fatídico 6 de junio. No era solo por miedo a las consecuencias, sino por la culpa que sentía. Según sus propias palabras, continuaba recordando las caras de muchos de los jóvenes soldados estadounidenses que abatió en la playa de Omaha. Las pesadillas lo atormentaron el resto de su vida. Abends zu Bett gehe, auch jetzt noch, dann fiel immer dieser eine Soldat ne? Ach, nicht wochenlang, jahrelang. Ne? Immer dieser letzte da von diesem Haufen. Fueron estos sentimientos que lo llevaron durante la década de 1960 a escribirle una carta a uno de sus antiguos enemigos. Leyendo un libro sobre el día D, vio el nombre del padre David Silva, el cual había sido lastimado de 3 balazos en el pecho durante el desembarco. Se dio la casualidad de que el hombre se hallaba en Alemania, por lo que ambos decidieron encontrarse. Por raro que pueda sonar, una amistad floreció rápidamente entre ellos. Incluso a pesar de que Cívalo haya podido ser el responsable de herir a Silva, el padre estadounidense decidió perdonar al alemán, por más que éste no se lo hubiese pedido en ningún momento. Los dos excombatientes continuaron su vínculo. Hasta se encontraron sobre las arenas de Normandía y protagonizaron un documental juntos. Aún así, la historia de Cívalo continuó en secreto por décadas. Fue recién en los 90, cuando el germano tenía 70 años, que un reportero se acercó con una pregunta. Hubo un soldado nazi durante el día D que se había ganado una oscura reputación entre los norteamericanos. Debido a todos los hombres que mató por su propia cuenta mientras disparaba su ametralladora, había recibido un apodo: la Bestia de Omaha. Cívalo finalmente reconoció que se trataba de él. Junto con este periodista escribió su biografía, donde todos los detalles de sus acciones del 6 de junio de 1944 salieron a la luz de una vez. Heinrich Cívalo falleció el 14 de enero de 2006 a los 82 años. Hasta el final de sus días remarcó su arrepentimiento por todas las vidas que cobró durante la guerra. Junto a muchos antiguos soldados nazis, ponen en foco la pregunta de si cumplir órdenes puede absolver a uno de los actos que comete. Solo uno mismo puede responder esta cuestión. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿qué opinas de las acciones de Cívalo? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.